está con nosotros el doctor Manuel Suárez Lastra. Él es director del Instituto de Geografía de la UNAM. Te agradezco mucho que hayas venido este día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, y le has dedicado un tiempo importante a esta investigación, ¿verdad? Sí, es el transporte y la estructura urbana, cómo está el arreglo de la ciudad y cómo eso afecta el transporte, es mi línea de investigación desde hace ya varios años. Y para este libro fue un trabajo de alrededor de un año. Es un libro que forma parte de una colección de otros 25 títulos, que la colección completa se llama Los mexicanos vistos por sí mismos, y cada uno de los libros está basado en una encuesta nacional. Entonces hay un libro sobre vivienda, hay un libro sobre cuestiones que tienen que ver con salud, hay un libro que tiene que ver con educación, hay un libro que tiene que ver con pobreza y desarrollo, y así, 25 temas nacionales, y entre ellos estaba el de transporte y movilidad, que finalmente nombramos, lo hice junto con un colega que se llama Javier Delgado, que nombramos Entre mi casa y mi destino, porque una de las cosas que encontramos justo cuando nos dieron la encuesta, es que la mayoría de la gente solo hace 2 viajes, ¿no? Es tan caro y tan difícil transportarse que la mayoría de la gente hace un viaje de su casa a la escuela y de la escuela a su casa, o de su casa a compras y de las compras a su casa. No, y ya del trabajo ni hablar de regresar a comer a tu casa. ¿Te acuerdas que en alguna época nuestros papás regresaban a comer a casa y se podía comer en familia? Hoy en día es muy difícil que alguien regrese a comer a su casa. En general no sucede, hay algunas personas que tienen ese privilegio, pero en general es muy difícil. Y seguramente es porque viven muy, muy cerca. Porque viven muy, muy cerca o porque hay alguna condición que se los permite por el horario al que salen de comer o por la vía que podrían llegar o porque tienen 3 horas para comer, ¿no? Claro. Pero en realidad en general sí sería la cercanía. Pero entonces, para regresar a comer con tu familia, todo el mundo de tu familia tendría que estar cerca de la casa, ¿no? A esa hora. Correcto. Y eso se complica más también. ¿Qué has descubierto en este trayecto de Mi casa, mi destino? Pues fíjate, ahorita una de las cosas, este libro es a nivel nacional, ¿no? No es necesariamente representativo de diferentes partes del país, pero una de las cosas interesantes es que nos dimos cuenta de que una cuarta parte de la gente, o sea, 1 de cada 4 personas, no sale de su casa. Entonces, los que decías, los que no viajan, ¿no? A los que no les afecta los conflictos del transporte, es 1 de cada 4 personas que se quedan en su casa. Otra de las cosas interesantes que encontramos es que fue la primera vez que se hicieron preguntas sobre cuándo y por qué la gente caminaba, ¿no? A ver, cuéntanos. Pues lo que pasa es que la caminata es el transporte natural del hombre, ¿no? O sea, de hecho, todos los viajes que hacemos, todos, absolutamente todos, al menos que tengamos una discapacidad, implican caminar, Sí. ¿no? O sea, tienes que caminar de tu casa al coche o de tu casa a la esquina para agarrar el camión o el autobús o el metro o tu bicicleta incluso, ¿no? Y luego para cambiar de transporte, pues también tienes que caminar y luego, ya que llegas al lugar, por muy pequeño que sea la distancia, tienes que caminar nuevamente. Pero luego hay una serie de viajes que se hacen solamente caminando, ¿no? Y aproximadamente entre el 7 y el 9% de los viajes se hacen absolutamente caminando. Y una de las cosas que hicimos fue un modelo estadístico para saber bajo qué condiciones la gente elegía caminar, elegía usar transporte público o elegía usar automóvil. Y lo que encontramos fue precisamente que cuando la ciudad permite que el viaje sea corto, es decir, de menos de 10 minutos caminando, entonces la gente elige esa forma de transportarse. Que generalmente puede ser como para ir al mercado, al supermercado, o tal vez para tomar el metro o algo así. No, estos son viajes que son completos, ¿no? Okay. Que es, o sea, tu destino, o sea, al lugar al que vas a hacer tu actividad, ya sea trabajar, la escuela, ir de compras, haces todo el trayecto caminando. Okay. Entonces, estos 10 minutos caminando son aproximadamente 800 metros, 1 kilómetro. Y eso es una cifra muy importante porque lo que permite saber es cómo planear la ciudad alrededor del transporte y cómo planear la ciudad en relación a cómo se mezclan los usos. Entonces, si tú tienes una ciudad donde puedes tener, por ejemplo, en un solo edificio, no estamos hablando de edificios gigantes, ¿no? De edificios de 4 o 5 pisos, donde en la parte de abajo tienes comercio, en la parte de en medio tienes oficinas y en la parte de arriba tienes vivienda.
La ciudad se podría reducir, o sea, se hubiera reducido si estuviera planeada de esa forma, sería menos de la mitad del tamaño que tiene ahorita y los viajes serían mucho más cortos. Claro. Entonces, favoreces ese tipo de viajes caminando, favoreces los viajes en transporte público y minimizas el uso de automóvil, que es el verdadero culpable del congestionamiento. De hecho, vemos esto que es un modelo muy típico en los Estados Unidos, por ejemplo, vemos que está empezando a construirse aquí en la Ciudad de México estos edificios casi multifamiliares en algunos casos, que ya tienen súper o supercito, ¿no?, en la parte de abajo y tal vez algunas tiendas, no sé, boutiques, algún servicio médico o algo por el estilo. Y mucha gente que se ha cambiado a estos lugares dice, es que yo ya no salgo, yo ya me quedo ahí, porque además generalmente tienen gimnasia o algo por el estilo. Yo creo que a mí ese modelo no me gusta tanto, porque yo creo que la gente tiene que caminar en la calle y convivir, ¿no? Claro, o sea, si no nos vamos a aislar. Exacto, tienes que hacer ciudad, ¿no? Y para hacer ciudad tienes que tener comercio en la calle. De hecho, un modelo que contradice eso precisamente son los centros comerciales, ¿no? No se trata de tener como una ciudad dentro de un edificio, se trata de tener o sea, servicios que ofrece la ciudad y vivienda que ofrece la ciudad, pero accesible a todo mundo, ¿no? Okay. Y eso lo que favorece es precisamente que camine la gente, que utilices las banquetas, de alguna manera eso genera comunidad, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es el transporte más usado, especialmente dentro de esta ciudad? En esta ciudad son los colectivos, ¿no? Es los micros. Los micros, exactamente. O sea, los que quisiéramos que desaparecieran. El transporte concesionado, pues yo creo que primero habría que tratar de desaparecer el automóvil. Ajá. Y más bien hacer más eficiente el transporte público. Yo creo que precisamente de las formas de transporte público, de los menos eficientes es el transporte concesionado, que está ahorita en microbuses. El segundo más usado son los automóviles, junto con el metro más o menos están parejos, 20% cada uno. Y ya luego sigue el metrobús, seguido de los taxis, motos y bicicletas. Bueno, de hecho hay más viajes en bicicletas que en moto. Y entonces ahí, pero nuevamente, ¿no? O sea, si tú ves cómo está distribuido la infraestructura de transporte para los diferentes modos de transporte, te das cuenta que el 80% de la calle está dedicada al automóvil, ¿no? Y solo un 20% de la calle está dedicada al transporte público. Cuando en realidad los viajes en carros son solo el 20% y los viajes en transporte público son el 80%. Claro. A ver, el gobierno de la Ciudad de México ahora está empezando un nuevo sistema en el que se van a construir menos espacios de estacionamiento. ¿Crees que esto sí sea efectivo y ayude a desincentivar el uso del automóvil? Definitivamente. De hecho, es muy difícil hablar, la gente que tiene automóvil es muy difícil decirle no lo uses, Claro. ¿no? No, pero yo te aseguro que si hubiera forma de llegar a todos los destinos fácilmente, clave, ¿no? Nadie sacaría su automóvil, Exactamente. ¿no? La clave nadie tendría automóvil. La clave es tener un transporte público digno, efectivo, eficiente y cómodo, ¿no? Seguro y limpio. Desafortunadamente, una de las cosas también que encontramos es que cuando tú ves cómo califica la gente a los transportes, el peor calificado es el transporte público. Entonces, la gente dice que está sucio, que es inseguro, que es lento, que es caro. Y una de las cosas que nos daba mucha risa es que la gente que usa transportes de tracción animal, o sea, burros, mulas y demás, sí, califican mejor a las burros y a las mulas que al transporte público. Wow. Entonces, eso habla de mucho trabajo que hay que hacer para elevar la calidad del servicio público y poder jalar esos viajes que se están haciendo en automóvil. Ahora, cuando tú haces menos lugares de estacionamiento, lo que generas es que haya más estacionamiento cobrado. Entonces, en ese momento, lo que también haces es que se eleva el costo de usar un automóvil y entonces menos gente lo va a utilizar. Claro. Entonces, en ese sentido es una buena política, pero tiene que ir junto con elevar la calidad del transporte. Pues es que el problema es, vamos a poner que vives en Satélite y tienes que ir a trabajar al Pedregal. ¿Cómo te vas? ¿No? Entonces, sí, bueno, ya no voy a usar el automóvil. Ok, bueno, pero ahora, ¿cuántos transportes tengo que tomar actualmente para llegar al otro extremo de la ciudad? Sí, efectivamente es uno de los problemas, y en esta ciudad, que es una zona metropolitana, en donde hay 3 estados, o sea, México, el Estado de México, la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo,
no hay un sistema metropolitano de transporte. Esa es la gran verdad. Entonces, en un sistema ideal, el número máximo de traslados, de tramos de viaje que tendrías que tener, o sea, el número de transportes para un viaje tendría que ser 2, ¿no? Okay. Así el máximo. Si está bien planeado el transporte, con uno deberías de tener, porque las rutas tendrían que seguir la demanda de los viajes. Sí, digamos que te bajas del metro y cambias de dirección y llegas a otra parte, pero la verdad es que aquí se toman tres transportes. Pues fíjate en que no ocasiones. tanto, ¿eh? La mayoría de los viajes, más del 60% de los viajes son de un solo tramo. Okay. Otro 20 y tantos % es de 2 tramos y el resto de 3 o más. O sea, son pocos los que son de 3 o más. ¿Toda esta información y tus sugerencias están en el libro? Sí. Vamos a ver la portada, de hecho. Claro, ¿no? de hecho está disponible en internet, lo pueden leer ahí. Está abierto, es un ebook, sí, digamos. Sí, claro, sí. Buenísimo. Y está en una página que se llama Los Mexicanos. Si buscan Los Mexicanos vistos por sí mismos, sale luego el link a la página. Los Mexicanos vistos por sí mismos, eso es lo que ponemos en el buscador. Y fíjense bien en la portada, creo que vale la pena que hagamos una revisión a este material. Es un material pues elaborado durante mucho tiempo, ¿no? Concienzudamente, y pues nada más ni nada menos que por el director del Instituto de Geografía de la UNAM. Así que, ¿de qué certero es certero? Bueno, pues es un libro que tiene criterios científicos para el levantamiento de la muestra y que no tiene ningún sesgo en ese sentido, ¿no? Pues yo te agradezco enormemente que hayas venido este día con nosotros y te agradezco también, a nombre de todos, que pongas este material abierto, accesible para todos nosotros. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, invito a toda la gente a que lo consulte. Por supuesto, y nosotros te invitamos a ti para que regreses cuando quieras. Cuando quieran, yo estoy acá. Órale, ya vas. Muchísimas gracias. Es el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM. Muchas gracias. Continuamos con más.